6. ¿Cuál es la oposición dentro de la matriz de ese elemento? Lo que tendremos que ver es cuál es la fila y cuál es la columna. Y recordemos, esta es la primera fila, esta es la segunda fila. Y esta es la columna 1, la columna 2 y la columna 3. ¿Qué dicen? Exacto, fila 2 y columna 2. El elemento que está en la fila 2 y en la columna 2 es un 6. Entonces, estamos viendo esto, ¿no? De que estos elementos, acá lo notan con M y con N, a veces se nota con I y con J, ¿sí? Pero siempre el primero hace referencia a la fila, dijimos, y el segundo a la columna, ¿sí? Entonces, horizontal, posición, horizontales y verticales. Entonces, los miramos, ¿no? Está en la fila 1, si está en la fila 2, o si está en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3. Y siempre ponemos la fila primero y la columna después. Y eso es lo que nos permite identificar cuál es la posición del elemento y a qué elemento nos estamos refiriendo dentro de una matriz. Cuando hablamos de orden, nos referimos a la cantidad de filas y de columnas que tiene una matriz. Por ejemplo, miren estas dos. Esta que estoy marcando acá tiene 1, 2, 3 filas. Entonces, el orden de esa matriz, esta matriz A, es de 3 filas por 1, 2 columnas. Es una matriz de orden 3 por 2. En cambio, esta que está acá es una matriz de orden 1, tiene 2 filas y tiene 1, 2, 3 columnas. Es una matriz de orden 2 por 3. A eso nos referimos con el orden de una matriz. La cantidad de filas y de columnas que tiene. Por ejemplo, esta otra matriz, C, que está acá, es una matriz cuadrada. Tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Decimos que es una matriz de orden 3. Y a veces directamente ponemos una sola porque estamos indicando que ya es cuadrada y que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. En vez de poner 3 por 3, ponemos 3 y ya estamos como dando por entendido que es cuadrada de orden 3 por 3. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta? No, bien. Seguimos entonces. Vamos a ver qué otros ejercicios hay. Otro de estos ejercicios tiene que ver con construir una matriz de acuerdo a algunas condiciones dadas. Si yo, por ejemplo, planteo, ¿no? Quiero construir una matriz M que sea una matriz que tenga elementos M y J. No se nota mucho ahí, el M mayúscula. Sea una matriz cuadrada de orden 3 y que cumpla con la condición, no sé, de ser 2, si I es igual a J, que sea I más J, si I es mayor que J, y que sea 0, si I es menor que J. Estoy poniendo otras condiciones, pero se parece bastante a los ejercicios que están ahí. ¿Cómo sería construir una matriz con estas características?
En todo caso, nuestra matriz M tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces tendríamos, en ese caso, nuestra matriz M estaría formado por M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, estoy marcando las posiciones, ¿no? 32 y M33. Esta matriz M que va a tener estos elementos, que los elementos van a estar definidos por el lugar, la posición que ocupan dentro de la matriz, ya sabemos que tiene que cumplir estas condiciones. Están acá. Entonces, vamos a mirar las condiciones. Si I es igual a J, entonces la fila es igual, el número de filas es igual al número de la columna. ¿Dónde se cumple esa condición? Se cumple acá, se cumple acá y se cumple acá. En todos estos casos, I es igual a J. Lo que me está diciendo esta condición es que en esas posiciones tiene que haber un 2. Ya me está diciendo cuál es el valor que tiene que ocupar ahí. Entonces voy a reemplazar acá. Voy a decir que mi matriz M en la diagonal principal va a tener 2. ¿Bien? Después, ¿qué otra condición me están dando ahí? Me dicen también que si I es mayor que J, entonces el valor que va a ir en esas posiciones va a ser el resultado de sumar la fila y la columna. Entonces vamos a fijarnos dónde pondríamos ese resultado. ¿Cuándo se cumple que I es mayor que J? Se cumple acá, 2 es mayor que 1, acá, 3 es mayor que 1, acá, 3 es mayor que 2. Se cumple en todas las posiciones por debajo de la diagonal principal, ¿lo ven? Entonces, en esas posiciones, lo que nos dice estas condiciones es que ahí tiene que haber I más J. Entonces, vendríamos acá y diríamos, bueno, ¿cuál es el elemento que está en esta posición? Es el elemento que tiene fila 2 y columna 1. Entonces yo tendría que hacer 2 más 1. Tendría que poner un 3 ahí. Y el elemento que está acá es fila 3, columna 1. Entonces tendría que hacer 3 más 1. Pondré un 4. Y así siguiendo. El elemento que está acá, fila 3, columna 2, ese resultado sería el número de filas, que es 3, más el número de columnas, que es 2. Y ahí tendría que haber un 5. ¿Bien? Y finalmente, la última de las condiciones es que en la parte triangular superior, ¿sí?, donde la fila es menor que la columna, que serían estas 3 posiciones, ahí tiene que haber un 0. Entonces ahí completamos con ceros. Así que, ¿cómo nos quedaría nuestra matriz M? Nos quedaría 2, 0, 0, 3, 2, 0 y 4, 5, 2. Cumple eso, ¿no? Tiene 2 en la diagonal principal, acá. 2 en la diagonal principal, tiene el valor que ocupan las posiciones en el triángulo inferior, ¿sí? Son fila más columna. Entonces, fila 2, columna 1 me da 3, fila 3, columna 1 me da 4 y fila 3, columna 2 me da 5. Y eso es lo que ubicamos. Y 0 en la parte triangular superior. Este mismo ejercicio, pero bueno, con estas, ¿no? Cada una de estas matrices está definida de una manera distinta. Vengo acá
al chat a ver si se entendió. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Yo no tengo ninguna. Bien. En el siguiente ejercicio tienen que hacer las matrices de adyacencia de los grafos. ¿Lo vieron a esto? La semana pasada. ¿Lo entendieron? ¿Se entendió? Ahí no hay mucho que explicar. Si se entendieron. Si quieren, hacemos algún ejemplo. Yo pasé esos ejercicios, así que Bueno, hacer un por mi ejemplo. parte no. ¿Cómo? Que sí, que haga un ejemplo, por favor. A ver, voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir. Ahí está, la pizarrita. Y podríamos hacer, veamos, un ejemplo de grafos. Vamos con un grafo sencillo. Vieron que tenemos los vértices y vamos ahí. Y tenemos las aristas. ¿Sí? Por ejemplo, este. No es ninguno del trabajo práctico. Así que vamos a llamar a este el vértice 1, a este el vértice 2, a este el vértice 3 y a este el vértice 4. Tenemos a cada grafo le corresponde una matriz y a cada matriz de ceros y unos le corresponde un grafo. Nosotros vamos a ver grafos, los que vemos acá, son como sin dirección, no están direccionados. Yo puedo ir con esta lista del vértice, por ejemplo, del vértice 3 al vértice 2 y del vértice 2 al vértice 3. Hay otro tipo de grafos que son direccionados, ¿sí? Que solamente van en una dirección. Pero en este caso irían en cualquier dirección. Y eso hace que nuestras matrices, las matrices de adyacencia de esos grafos, sean simétricas. ¿Qué quiere decir simétrica? Quiere decir que hay una simetría con respecto a la diagonal principal. Entonces haríamos la matriz de adyacencia de ese grafo. ¿Cómo lo hacemos? Las matrices de adyacencia van a tener tantas filas y tantas columnas como vértices tengamos. Entonces acá la primer fila estaría en correspondencia con el vértice 1. Lo voy a dibujar mejor. La segunda fila estaría relacionada con el vértice 2, la tercera con el vértice 3 y la cuarta con el vértice 4. Y lo mismo con las columnas. La primera columna estaría representando el vértice 1, la columna 2 al vértice 2, la columna 3 al vértice 3 y la columna 4 al vértice 4. Y lo que vamos a poner... Profe, una pregunta. ¿Esta clase queda grabada? No, no la grabé. Ok. Las matrices son cuadradas y simétricas siempre con este tipo de grafos. Sí, Matías. En este tipo de grafos son simétricas porque son bidireccionales. Podemos ir de un vértice al otro y viceversa. La clase no queda grabada, pero les voy a dejar el apuntecito si quieren en PDF. Se los comparto ahí en el aula. Entonces acá en la matriz de adyacencia lo que vamos a poner va a ser un 1.
vamos a colocar un 1 si los vértices correspondientes están relacionados por una arista. Y un 0 si no lo están. Entonces, por ejemplo, ¿el vértice 1 está relacionado con una arista con el vértice 1? La respuesta es no, porque si estuviera, tendríamos esto que se llama bucle y que acá en este grafo no lo tenemos. No está relacionado el vértice 1 consigo mismo. En realidad ninguno de los vértices está relacionado consigo mismo. Entonces, ya que estamos diciendo que ninguno de los vértices está relacionado consigo mismo, fíjense que en toda la diagonal principal, qué pulso que tengo, vamos a tener ceros. El vértice 1 no está relacionado y el vértice 2 tampoco está relacionado consigo mismo. Ni el vértice 3, ni el vértice 4, ¿sí? Porque acá, en ninguno de estos casos, insisto, hay un bucle. Ninguno de los vértices está relacionado consigo mismo. ¿Quién más quería entrar? Ahora seguimos. El vértice 1 está relacionado con el vértice 2 porque hay una arista entre ellos. Entonces ahí pongo un 1. ¿Bien? ¿Qué dicen? ¿El vértice 1 está relacionado con el vértice 3? ¿Hay una arista que los una? No. No, ¿cierto? Así que ahí vamos a poner un 0. ¿Y el vértice 1 con el vértice 4? Tampoco. Miren lo que pasa acá. Habíamos dicho que eran bidireccionales. Podemos ir del vértice 1 al vértice 2, o estaríamos diciendo que el vértice 1 está relacionado con el vértice 2, y como podemos ir y venir por esa lista, también decimos que el vértice 2 está relacionado con el vértice 1. Entonces, en la posición 2, 1, ahí también va a haber un 1. Y por eso es que nos quedan simétricas. ¿Sí? ¿Lo ven? Estaríamos diciendo acá, A cumple, en este caso, que A y J es igual a JI. ¿Qué estoy diciendo? Miren, el elemento que está en la posición 2, 1 es igual al elemento que está en la posición 1, 2. ¿Sí? El 1, 2 es este 1 que estoy marcando acá. Y el 2, 1 es este. Y son iguales porque si uno está relacionado con el otro, el vértice 1 está relacionado con el vértice 2, el vértice 2 está relacionado con el vértice 1 porque estamos diciendo que con estas aristas podemos ir y venir. Y por eso decíamos que son simétricas. Esta es la condición de simetría en las matrices. Seguimos. ¿El vértice 2 está relacionado con el vértice 3? Sí, vemos que ahí hay una arista. Entonces ahí colocamos un 1. Y el vértice 2 también está relacionado con el vértice 4, así que ahí hay una arista. Y vamos más rápido. El vértice 3 no está relacionado con el vértice 1, va un 0. El vértice 3 sí está relacionado con el vértice 2, porque hay una arista. El vértice 3 no está relacionado con el vértice 4, va un 0. Y el vértice 4 no está relacionado con el vértice 1, pero sí con el 2, con el 3 no está relacionado. ¿Ven que quedó simétrica? Insisto con esto. Este valor es igual a este. Este valor es igual a este. ¿Ven?
Y, por ejemplo, este valor es igual a este. Son una matriz simétrica. Está en simetría con respecto a la diagonal principal, que es esta. ¿Bien? Bueno, construimos nuestra matriz de adyacencia del grafo que dimos. ¿Para qué nos sirven las matrices de adyacencia? Bueno, en principio para ver cuáles son los vértices que están relacionados. Y si elevamos a la matriz de adyacencia a una potencia, después tenemos el número de recorridos de un vértice a otro. Números de recorridos de longitud n. Eso, vengo acá a ver si responden. ¿Lo vieron? ¿Lo alcanzaron a ver en la teoría? Yo lo recuerdo, sí. Creo que fue muy por el Sí, final. bien. No lo recuerdo. Bien, ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a dejar esto ahí, vamos a seguir viendo el trabajo práctico y después cuando lleguemos a esa parte la terminamos de ver. ¿Para qué nos sirve la matriz de adyacencia? Voy a dejar de compartir acá, voy a seguir compartiendo el trabajo práctico entonces. ¿Pero quedó claro entonces cómo construir la matriz de adyacencia? Está claro. Buenísimo. Así que tenemos el ejercicio 4. Por el momento las vamos a dejar a las matrices de adyacencia. Después tenemos acá en el ejercicio 5 y en el ejercicio 6 cuentas para hacer. Y las matrices son objetos matemáticos que podemos, podemos definir sumas y restas y multiplicaciones, pero para definirlas tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? De que yo voy a poder sumar A más B, va a estar definido si A y B tienen el mismo orden, la suma y la resta, ¿sí? Si son del mismo orden. Por ejemplo, acá, estas dos matrices son de orden 2 por 3. Tienen 2 filas y 3 columnas, ambas. Entonces yo sí puedo calcular la suma y la resta de esas matrices. Bien, por ejemplo, vamos a copiarlo. No lo voy a copiar, lo voy a hacer acá. Por ejemplo, si yo quiero hacer A más B, ¿qué hago? A más B va a ser una nueva matriz. ¿Cómo calculo los elementos de esa matriz? Yo sumo directamente. Sumo el elemento que está en la posición 1, 1 con el elemento que está en la posición 1, 1. Entonces hago 2 más 3 en esa posición. Para calcular el elemento que está en la posición 1, 2, sumo el que está en la posición 1, 2 con el que está en la posición 1, 2. 0 más 7. ¿Bien? Y así siguiendo. En la posición 1, 3 y en la posición 1, 3. Menos 3 más 5. Y voy poniendo los resultados. ¿Bien? Acá me va a quedar 5, acá me va a quedar 7, acá me va a quedar 2. Entonces, ven que como voy haciéndolo elemento a elemento, por eso pido que sean del mismo orden, porque tienen que tener la misma cantidad de elementos. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Si yo, por ejemplo, tuviera que sumar, a ver, matrices que no tuvieran el mismo orden, por ejemplo, si yo quisiera hacer acá la suma de estas dos matrices, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Yo no puedo sumarlas,
porque tengo un elemento que está en la posición 1, 1, con 1, 1. 1, 2, con 1, 2, pero ya a este 3 no tengo con qué sumarlo. Entonces, esta suma no está definida porque las matrices no tienen el mismo orden. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Que están definidas Sí, sí, se solamente. entendió, profe. Perfecto. La suma y la resta para matrices del mismo orden, entonces. Después está definido el producto por un escalar, que es multiplicar una matriz por un número. Acá tienen algunos que lo tendrían que hacer ustedes, pero por ejemplo, si digo, no sé, 5 por A. ¿Cómo estaría definido 5 por A? A cada uno de los elementos los multiplicaría por 5. A cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 10, 0, 5 por menos 3, que me daría menos 15, 5 por 5, que me daría 25, 5 por 1, 5, y 5 por 7, 35. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo a una matriz, como en este caso, ¿no? A una matriz la multiplico por un escalar, por un número, yo lo que hago es multiplicar todos los elementos de la matriz por ese valor. ¿Bien? Y después en estos, por ejemplo, en el E y en el F, primero multiplican las matrices por los escalares correspondientes y después a las matrices que obtuvieron las suman o las restan. Este ejercicio es para hacer cuentas, básicamente. Si quedó alguna consulta, me avisan y si no, yo sigo. En el ejercicio siguiente ya se trata de hacer un producto entre matrices. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a ir acá. Así hacemos algún ejemplo. Veamos un ejemplo de producto de matrices. Primero que nada, les voy a aclarar esto, que el producto de matrices está definido si el número de columnas de la primera matriz tiene el mismo número de filas que la segunda. Esto tiene que pasar. El número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. Porque yo voy a estar multiplicando todos los elementos de la primera fila de A por la primera columna de B. Entonces tenemos que tener esa igualdad. Lo que se obtiene cuando yo multiplico unas matrices es otra matriz, vamos a llamarla producto, que va a tener tantas filas como tenga A y tantas columnas como tenga la matriz B. Así que, por ejemplo, ¿qué dicen? ¿Podré realizar este producto? Esta es mi matriz A y esta es mi matriz B. Se quedaron en silencio, ¿qué pasó?
Vamos a Creo ver que el no, orden. ¿De qué orden es A? ¿Cuántas filas tiene A? Voy a escribirlo acá Una sola. chiquitito. Una fila, ¿y cuántas columnas? 3. 3. Es de orden 1 por 3. Y B es de orden, ¿cuántas filas tiene B? 3. 3 filas, ¿y cuántas columnas? 2. 2. Claro, no se podría. Vamos. ¿No se podría? Sí se podría. Miren, ¿cuántas Sí se columnas? podría, Sí Ah, sí se se sí. puede. podría porque A tiene 3 columnas y B tiene 3 filas. Bien. Se Es puede verdad. Me porque equivoqué. tienen el mismo número de filas y de columnas, en ese caso. Lo que vamos a tener es una nueva matriz que va a tener, vamos a ponerlo acá con otro color, con rojo, va a tener tantas filas como tenía A y tantas columnas como tenía B. ¿Lo ven? Entonces va a tener 1 por 2. Una fila y 2 columnas. O sea, va a tener, bueno, no lo quiero llamar A. Voy a llamarlo C. C, 1, 1 y C, 1, 2. Esos van a ser los elementos de esta matriz. ¿Cómo hago para calcular C, 1, 1? Multiplico los elementos que están en la fila 1 de A y en la columna 1 de B. Lo voy a escribir acá. En la fila 1 de A y la columna 1 de B. A ver que le quiero poner otro color. Sí, tengo otro color. Naranja. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner naranja. C11. Fila 1 de A por columna 1 de B. ¿Lo ven? Eso es lo que tengo que hacer para conseguir los elementos que van a ir en la posición 1, 1. Y por eso es que necesito que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B, porque necesito que haya la misma cantidad de elementos. ¿Bien? Para poder hacer esto. Entonces, ¿quién va a ser mi 1, 1 decíamos? C1, 1 va a ser igual al 1 por 1. Bien, este 1 por este 1. Más el 2 por 1. Este 2 por este 1. Más 3, este 3 por menos 1. Y ese resultado va a ser el valor que yo voy a poner en esa posición. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 1 más 2 menos 3. Me dio 0. Ahí va un 0. Bien. Y el otro, qué feos colores que tiene. Y el otro va a ser el C12, que va a ser la fila 1 de A por la columna 2 de B. Y voy a hacer exactamente lo mismo. El C12 va a ser multiplicar el 1, este 1, por este 2.
el 2 por el 3 y el 3, este 3 por el 0. Y hacer esta cuenta. Entonces me va a quedar 2 más 6 más 0. Un 8. Y ese sería el resultado. Tengo una matriz que tiene una fila, tiene 2 columnas. Es una matriz de orden 1 por 2. Y los elementos son estos. En general, voy a dejar de compartir acá. Voy a volver a compartir el trabajo práctico. En estos ejercicios, ustedes van a tener, en estos casos que les dimos ahí, que todos estos productos se van a poder hacer, ¿no? Porque esta es de 2 por 2 y esta es de 2 por 2. Como son matrices cuadradas, se van a poder calcular. Esta es de 3 por 3 y esta también es de 3 por 3. Entonces, fíjense que en ambos casos, el número de columnas, no puedo subrayar acá. El número de columnas coincide con el número de filas y se puede realizar y el resultado también es una matriz cuadrada de orden 3 por 3. ¿Cómo harían para calcularla? Pensemos en el ejercicio B, ¿no? Van a tener 1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Van a tener que hacer todas las combinaciones posibles. Van a tener que hacer, por ejemplo, para calcular este elemento, el 1, 1, van a tener que hacer la fila 1 por la columna 1. Para calcular, por ejemplo, el elemento 2, 3, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar la fila 2, que sería esta, por la columna 3. ¿Bien? El elemento que va a ir en esta posición, pensémoslo, va a ser 3 por 6. Voy a borrar porque no veo. Va a ser 3 por 6 más menos 4 por 5 más 1 por 2. ¿Sí? Y ese resultado lo van a colocar acá. Eso es lo que van a tener que ir haciendo para calcular el producto de matrices. Vengo acá a la reunión para preguntarles si se entendió. ¿Se entendió cómo calcular el producto de matrices? La verdad que no. ¿Volvemos a hacerlo? ¿Quieren que hagamos hacemos otro ejemplo? Profe, voy a hacer una pregunta concreta. O sea, ¿qué es la Sí. combinación de las filas y columnas que están en la posición? O sea, en la posición 1, 1 de la matriz C sería lo mismo que la suma de las multiplicaciones de la columna 1 y la fila 1. Y así. Exacto. Exacto. No, ya no quiero decir 8. Te voy a decir otra. Dice tela de araña. Paula, te hago una consulta. En el caso del Tela de araña. ejercicio Sí, C tela de araña. del 6, ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Alexander, tenés el micrófono prendido, capo. Ahí lo silencio. Sí, ¿qué decía? ahí va. En el ejercicio 6C, el que está ahí arribita a la derecha, que es el que le sigue que estabas marcando, en ese caso la matriz resultante, después de hacer las sumas, es una combinación de las filas y las columnas de cada
términos sería, digamos que el resultado final es un 3×3. Sí, es 3 por 3. Mm. Exacto. Bien, entonces lo hice bien. Gracias. ¿Hacemos algún ejemplo? Sí, sí, profe, por favor. Vamos a hacer a ver. Otro ejemplo. Vamos a la pizarra. Y pensemos a ver una matriz. Ahí. Una matriz A que sea 1, 0, 2, menos 1, 3, 1. Y 3 menos 1, 0, 2, 1, menos 1. Esta tiene, vamos a pensar. Vamos a hacer así. A por B. Esta es mi matriz A, esta es mi matriz B. Tengo la matriz A que tiene orden 3 por 2 y la matriz B que tiene orden 2 por 3, como decíamos, alguien comentaba recién, ¿no? Tenemos que se puede realizar ese producto porque el número de columnas de A es igual al número de filas de B y que la matriz que resulte va a ser de orden 3 por 3. Entonces nos vamos a encontrar con que el producto de estas matrices va a tener 3 por 3. Entonces vamos a tener C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Va a tener esa forma la matriz. Va a tener 3 filas, 3 columnas. El tema es cómo encuentro yo cada una de esos elementos, cómo los calculo. Y decíamos, es la suma del producto, acá, y lo sumo, me faltó poner. Y lo sumo acá. Cada uno de esos elementos entonces decíamos que va a ser multiplicar la fila de A por la columna de B y sumar. Entonces vamos a empezar a calcularlo. ¿Quién va a ser el C11? Va a ser la fila 1 de A por la columna 1 de B. Bien, entonces vamos a hacer 1 por 3 más 0 por 2. 1 por 3 más 0 por 2. Hacemos la cuenta, nos queda 3. O sea que en esa posición va a ir un 3. Vamos a calcular el elemento que está en la posición 1, 2. Es fila 1, columna 2. Entonces es la fila 1 de A, pero ahora por la columna 2 de B. Entonces vamos a hacer 1 por menos 1 más 0 por 1. Así que va a ser, dijimos, 1 por menos 1 más 0 por 1. Nos va a dar menos 1. Esto. Así que en la posición 1, 2 va un menos 1.
Bien, hasta ahí. Seguimos el elemento que está en la posición 1, 3. 1, 3, fila 1 de A y columna 3 de B. Vamos a multiplicar esos, los que estoy marcando en verde ahora. Entonces va a ser el 1 por el 0 más 0 por menos 1. 1 por 0 más 0 por menos 1. El resultado de eso va a ser un 0. Así que en esa posición va a ir un 0. ¿Bien? Ya que esto los voy a ubicar así. Vamos a calcular el otro. Vamos a calcular el elemento que está en la posición 2, 1. 2, 1. O sea, fila 2 de A y columna 1 de B. ¿Ven? ¿Se dan cuenta entonces la relación que hay entre la posición y lo que tenemos que multiplicar? Me está indicando la fila 2 y la columna 1. Y eso es lo que voy a multiplicar. Entonces, la fila 2. Voy a tener 2 por 3 más menos 1 por 2. Y esa es la cuenta que voy a hacer. Me va a quedar 6 menos 2, me queda 4. Y un 4 es lo que voy a ubicar ahí. Seguimos. Fila 2, columna 2. O sea, la fila 2 de A por la columna 2 de B. ¿Qué me va a quedar? 2 por menos 1 más menos 1 por 1. Hago la cuenta, me queda menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 es el valor que pongo en esa posición. Voy a dejar este como ejemplo. Ahí. Voy a ponerle otro color ahora. Si quiero calcular el 2, 3. ¿Sí? Si quiero calcular el 2, 3, voy a hacer la fila 2. La fila 2 por la columna 3. Entonces voy a estar multiplicando 2 por 0 más menos 1 por menos 1. Me va a quedar un 1 positivo ahí. Pongo un 1. Seguimos. El elemento 3, 1. Multiplico la fila 3. Voy a poner acá. La fila 3 y la columna 1. Entonces va a ser 3 por 3 más 1 por 2. 9 más 2, 11. Va un 11 ahí. Quería hacer esto. Ahí. ¿Se dan cuenta entonces la relación que hay? Y me faltaba este. Sigo. Vamos a calcular el 3, 2. Vamos a estar multiplicando la fila 3 de A por la columna 2 de B. Entonces vamos a hacer 3 por menos 1 más 1 por 1. Nos queda menos 2. Menos 2 es lo que va ahí en esa posición. Y finalmente el elemento 3, 3, el que está en la posición 3, 3, que es multiplicar la fila 3 de A por la columna 3 de B. Se arrepintió. Quería ingresar a alguien, pero se fue.
Así que vamos a estar multiplicando 3 por 0 más 1 por menos 1. Nos queda menos 1 eso, y eso es lo que ubicamos acá. Espero que ahora haya quedado un poco más claro. Es confuso multiplicar las matrices. Hay gente... A ver. Bueno, lo voy a hacer de nuevo. 0, 1. Sí. 0, 1, 2 menos 1. 3, 1. Y la otra es 3 menos 1, 0. Y 2 menos 1, menos 1. 2, 1, menos 1. Hay gente que multiplica así. Para tener en claro que es como es una ayuda visual, ¿no? Mírenlo bien. Lo que vamos a obtener acá, en esto, en este resultado, es el producto de estas matrices. Vamos a hacer este por este. Bien. Después podríamos hacer la fila 1 con la columna 2. ¿Sí? La fila 1 con la columna 3. Y miren lo que vamos teniendo. 0 por 3 más 1 por 2. 0 por 3 más 1 por 2, que nos da el 2. Después seguimos 0 por menos 1 más 1 por 1, que nos queda 1. 0 por 0 más 1 por menos 1, que nos queda menos 1. Y así siguiendo. Y esta forma también es una manera como más, ¿cómo podríamos decir? Gráfica de obtener los resultados. ¿Ok? Ah, pero me encanta. 1, 0. Lo puse al revés acá. Dos menos 1, 3, 1. Y acá 3 menos 1, 0. Y 2, 1 menos 1. Va de vuelta. Les quería mostrar un ejemplo que lo copié mal y me da otra cosa. Hacemos 3 por 1 más 2 por 0. Nos queda el 3. 3 por menos 1, que nos da 1 por menos 1, que nos queda menos 1, más 0 por 1. 1 por 0 más 0 por menos 1, que nos queda el 0. Después seguimos. Entonces terminamos haciendo siempre la fila por la columna correspondiente. Y ese resultado lo ponemos en la intersección. Insisto, es una manera como más gráfica de hacer el producto. Habrá a quienes les sirve, habrá a quienes no. A mí particularmente me resulta molesto, pero bueno. ¿Cómo haríamos entonces para calcular este? Haríamos 2 por 3, que nos da 6, más menos 1 por 2, que nos da menos 2. Así que nos quedaría 4 ahí. Ven que vamos obteniendo el mismo resultado que teníamos acá. 3 menos 1, 0, 4. Si calculamos el siguiente nos va a dar menos 3. Bien. 2 por menos 1, más menos 1 por menos 1, nos queda menos 3. ¿Ven? 2 por 0 nos da 0, menos 1 por menos 1 nos queda 1, 3 por 3, 9, más 2, 11, 3 por menos 1 nos queda menos 3, más 1 nos da menos 2, y 3 por 0, más 1 por menos 1, que nos termina dando menos 1. Y esta entonces sería, esta que está acá, sería la matriz producto.
Es una matriz de 3 por 3, que es la misma que teníamos acá. ¿Sí? Sea que lo recuerden por la definición, ¿sí? Que la definición sería esta. Cada elemento yo lo consigo multiplicando la fila por la columna correspondiente, o sea, este método que es más gráfico, lo pueden calcular de cualquiera de las dos maneras. Producto. Vengo acá a la llamada. ¿Se entendió? ¿Cómo calcular el producto? Sí, Sí, ¿y sí, cómo Paula, respondería gracias. eso en un examen? ¿Tendría que ¿Cómo? poner toda esa cuenta? Sí, pero van a ver que con la práctica en realidad no hace falta todas las cuentas, ¿no? Directamente ponen el resultado. A veces, por ejemplo, lo que pueden pedir los profesores es que hagan el desarrollo de uno. Por ejemplo, vuelvo a la pizarra. Muchas veces se acostumbran a este método gráfico, ¿sí? Los calculan y no hacen el desarrollo. Y el profe por ahí le dice, bueno, desarrolla el elemento, acá, desarrolla el elemento, no sé, el C 2,3. Entonces, bueno, ¿qué sería el elemento 2,3? Fila 2, columna 3. Ese sería. Fila 2, columna 3, y entonces desarrollo ese elemento solamente. Entonces digo, bueno, esto va a ser 2 por 0 más menos 1 por menos 1. Digo que ese elemento va a ser un 1 positivo. Y lo conseguí así. Y solamente me piden que explique 1 para no hacer todas las cuentas. Escribirlas, miren, todo el trabajo que cuesta escribir, cómo conseguimos esos elementos, pero en realidad se puede hacer visualmente, no hace falta desarrollarlos para obtenerlos. Bien. Voy a dejar de compartir, así seguimos viendo. Profe, en ese caso coincidía de que tenían uno 3 filas y 2 columnas y el otro 2 columnas y, digo, 3 columnas y 2 filas. Si no tuvieran la misma cantidad, o sea, si uno tuviera 3 filas y 2 columnas y el otro una fila y 3 columnas, ¿sería igual? No sé si me explico. Mientras tenga el mismo número de columnas que de filas, la primera, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Acá, vamos de vuelta en este, ¿no? El número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas. Por ejemplo, en este primer ejemplo que habíamos hecho, que la primera matriz tenía 3 columnas y la segunda matriz tenía 3 filas. Y se podía hacer el producto. Y el resultado depende del número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Fíjate que el resultado fue 1 por 2. Tantas filas como tenga la primera matriz, ¿sí? Que es lo que estoy marcando en rojo, y tantas columnas como tenga la segunda matriz, que es lo que está en verde. Entonces eso nos daba que iba a tener 1, iba a ser de orden 1 por 2, esos dos elementos. ¿Eso era lo que me estabas preguntando? Sí, me había olvidado del primer ejemplo. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a continuar con el trabajo práctico. Acá.
A ver qué sigue en el trabajo práctico. Creo que seguiría las Después, matrices con operaciones cuando son traspuestas. traspuestas, sí. Fíjense que en este ejercicio les dan algunas matrices, acá están definidas A, B y C, y les piden que calculen las traspuestas. Las traspuestas es invertir, ¿sí? Vamos a hacer bueno, ahora lo hacemos en un ejemplo. Trasponer una matriz es cambiarle los elementos, las filas se convierten en columnas y viceversa. Eso es trasponer una matriz. Y después les piden que hagan la traspuesta o que primero a la matriz A la multipliquen por un escalar y después hagan la traspuesta, a ver si eso les da lo mismo, ¿no? Acá fíjense, hay que hacer primero el producto, si es que se puede, de A por B, y trasponerlo, a ver si tienen alguna relación o no con el producto de B por A traspuesto. Entonces es como que, bueno, tienen que hacer un montón de cálculos y ver si encuentran alguna relación o no, y fijarse si es posible, porque va a haber veces donde no van a poder calcular alguna de estas cosas, ¿bien? Pero multiplicar una matriz por un escalar ya lo saben, multiplicar dos matrices entre sí ya lo saben, lo que faltaría ver cómo es que se calcula es la traspuesta de una matriz. Así que vamos con eso. Vamos a ver un ejemplo de matriz traspuesta. A ver. Si vamos a ver. Si, por ejemplo, si A es 2, 1, 3, 5, menos 1, 0, su matriz traspuesta va a ser A traspuesta y va a ser la matriz que tenga la primer columna de A como primer fila y la segunda columna de A como segunda fila. Entonces vamos a tener el 2, 3, menos 1 y el 1, 5, 0. En realidad, lo que estaríamos haciendo sería invertir todo con respecto a la diagonal principal. A ver si lo puedo escribir así. Miren. La diagonal principal estaría formada por el 2 y el 5. ¿Sí? Son los elementos 1, 1 y 2, 2. Entonces, ¿qué hago? Hago como una especie de reflejo con respecto a la diagonal principal. Al 1 lo pongo en el lugar del 3. ¿Lo ven ahí? Al 1 lo pongo en el lugar del 3 y al 3 lo pongo en el lugar del 1. Ven que los cambié de lugar. Al menos 1 lo ubico en la posición, el 1 está en la posición 3, 1. Lo mando a la posición 1, 3. ¿Sí? Lo puse acá, al menos 1. El 0 que está en la posición 3, 2, lo pongo en la posición 2, 3. Entonces me quedó acá el menos 1 y acá el 0. Sería una simetría con respecto a, insisto, la diagonal principal que estaría acá. Bien, eso sería calcular la traspuesta. O en otras palabras, decimos que lo que está como columnas lo escribimos como filas y ya está. Vengo acá a la reunión y les pregunto a ver si lo entendieron, si quieren que hagamos otro ejemplo.
Sí, se entendió, Paula, perdón. ¿Se entendió? ¿Qué pasa cuando tenemos una matriz 3×3, por ejemplo? En la traspuesta, lo que sería era... A ver, voy a buscar un ejemplo concreto acá en trabajo práctico. No, sí, O sea, hacemos un ejemplo. las columnas se harían filas directamente, Claro, para resumir. su traspuesta es 2 puntos. Vamos a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, tuviéramos la matriz B, 2, menos 1, 5, 3, 7, 4, 1, 0, menos 1, su matriz traspuesta sería B traspuesta, y entonces lo mismo, ¿no? Vamos a pensarlo al revés ahora. La diagonal principal es esta, los elementos de la diagonal principal van a quedar iguales. Así que voy a dejar el 2, el 7 y el menos 1, los voy a dejar igual. Y después decíamos, invierte en su posición el elemento que está en la posición 2, 1, que es el menos 1, lo pongo en la posición, el elemento que está en la posición 1, 2, lo pongo en la posición 2, 1. Entonces el menos 1 iría acá. El elemento que está en la posición 2, 1, que sería el 3, lo pongo en la posición 1, 2. El elemento que está en la posición fila 1, columna 3, que es el 5, lo pongo en la posición 3, 1. El elemento que está en la posición 2, 3, que es el 4, ¿sí? Lo pongo en la posición 3, 2. Entonces lo pongo acá. Y así. El 1 está en la posición 3, 1, lo pongo en la posición 1, 3. Y el 0, que está en la posición 3, 2, lo pongo en la posición 2, 3. Si lo pensamos, estamos escribiendo las filas, ahí, acá. Las filas como columnas, ¿lo ven? La transponemos. Y hay una simetría con respecto a la diagonal principal, o sea, todo lo que estaba por debajo de la diagonal principal ahora está por encima de la diagonal principal, como si fuese un reflejo. ¿Sí? Sí, gracias, ahí se entendió. No usaba ese método que acabas de explicar, pero es igual, es idéntico. O sea, prácticamente se hace fila 1, se hace columna 1, fila 2 se hace columna 2, y así. Exacto. Bien, voy a dejar de compartir, así volvemos al trabajo práctico. A ver, ¿qué más tenemos en el trabajo? Bueno, el ejercicio 8 nos da una matriz y nos pide que calculemos a al cuadrado y a al cubo. Acuérdense que a al cuadrado estamos hablando de producto de matrices. Es 2 menos 1, 3 menos 2, por 2 menos 1, 3 menos 2. Nos va a dar una matriz de 2 por 2, pero tenemos que calcular haciendo fila por columna, ¿sí? Así que bueno, calculen y fíjense a ver qué les da. En el ejercicio 9 es para que lo piensen, a ver qué orden tendría que tener esta matriz B para que se puedan hacer estos dos productos y cómo nos quedaría. Ese es para que lo piensen ustedes. Y acá vamos con el ejercicio 10 que habla de los recorridos de longitud n de un vértice al otro. Vamos a volver entonces con este terminamos, sí. Voy a
dejar de compartir acá. Vamos a volver a compartir la pizarrita. Y no la van a ver si no la pongo para compartir. Muy viva. Ahí. Volvamos a los grafos. Un recorrido de longitud n de un vértice I a un vértice J es el recorrido que puedo hacer para ir de vértice I a vértice J, pasando por exactamente n aristas. Eso sería un recorrido de longitud n. Ahora vamos a chusmear de qué se trata esto que estoy diciendo acá. A ver si lo puedo llevar ahí. Acá. A ver, vamos a marcar. Tomo el vértice 4, acá estoy, ¿no? Y digo 1, 2, 3, 4, 5. En celeste marcamos un recorrido de longitud 5 desde el vértice 4 al vértice 2. ¿Lo vieron? Voy de vuelta, ¿eh? Hicimos. Disculpe que le interrumpe, pero dice que el profe Julián está esperando que acepten la llamada. No, no lo acepto nada. A ver. Pobre, lo dejé afuera. No, no hay caso, ¿eh? No lo tengo yo acá. Capaz que está en la otra llamada. ¿Entendés Sí, el otro? capaz que está en el otro enlace. Ahí le avisé. Bueno, volvemos. Decíamos entonces, íbamos desde el vértice 4 al vértice 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo ven? Toda la vuelta que hicimos, pasamos por 5 aristas. O sea, recorrimos 5 aristas, ¿no? Entonces tenemos un recorrido de longitud 5. ¿Se entiende lo que sería el recorrido de longitud? Vamos con otro ejemplo, a ver. Paula, perdón, ¿no sería 5 veces desde B4 a B3? ¿O por qué solamente B2? Yo, a ver. Es como lo pienso, ¿eh? Este es uno de los recorridos.
Vamos a arrancarlos. Miren bien, ¿eh? Voy de B2, perdón, de B4 a B2. Ahí recorrí una arista. Y volví. 2, 3, 4 y 5. Lo voy a escribir acá. Del vértice 4 al vértice 2. ¿Cómo era que lo anotábamos así? Al vértice 2. Después fuimos del vértice 2 al vértice 4 de vuelta, podríamos haber ido. Del vértice 4 al vértice 3 y del vértice 3 al vértice 2. A ver si lo dije bien. Sí, está bien, ahí entendí. Se me No, había pasado algo. al Porque es vértice una 2 no, longitud acá. fija. Está bien. No, está bien. Al vértice 2 tenemos que volver porque no tenemos cómo ir del vértice 2 al vértice 3 y del vértice 3 al vértice 2. Ahí está. Los voy a borrar y lo voy a marcar de vuelta para ver lo que estamos haciendo. Del vértice 4 al vértice 2 fuimos 1, volvimos 2, volvimos a ir 3, fuimos hasta el vértice 3, 4 y volvimos hasta el 2, 5. Este es un recorrido de longitud 1, 2, 3, 4, 5. Ese es uno. Hay otros recorridos de longitud 5. Vamos a marcar otro en verde. Podríamos haber hecho del vértice 4 al vértice 2, al vértice 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Los ven? Vamos a poner acá otro recorrido. Del vértice 4 al vértice 2 es, dijimos, del vértice 4 al vértice 2. Después teníamos del vértice 2 al vértice 1. Después nos fuimos del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 3 y del vértice 3 al vértice 2. ¿Los ven? ¿Dónde empezamos? Empezamos acá. Empezamos en el vértice 4, dimos toda una vuelta y terminamos en el vértice 2, que era lo que queríamos, ir del vértice 4 al vértice 2. ¿Bien? Y ese es un recorrido de longitud 5 porque tenemos una arista, 2 aristas, 3, 4, 5. Pasamos por 5 aristas y por eso decimos que es un recorrido de longitud 5. ¿Bien? Sí, gracias. Voy a buscar este, volvimos, fuimos hasta ahí, fuimos, terminamos. Esos son recorridos. Entonces, la pregunta sería cómo se relacionan los recorridos y las matrices. ¿Se acuerdan la matriz de adyacencia? La vamos a poner acá. Era esta. Esta matriz era la matriz de adyacencia del grafo.
la pregunta o lo que queremos es, si queremos saber cuántos recorridos de longitud 5 hay desde el vértice 4 al vértice 2, debemos calcular, lo voy a escribir acá, calculamos la matriz A la quinta. Si calculamos la matriz A la quinta, ¿qué estamos haciendo? A por A, por A, por A. ¿Bien? A por A, por A, por A, por A, que es una cuenta gigante, que en realidad la hacemos con el software. Lo que vamos a obtener como resultado va a ser otra nueva matriz que va a tener otros números distintos. Están cerrando una ventana acá. Hay un ruido terrible. Y cada uno de esos números, de los valores que obtengamos dentro de esa matriz, van a ser la cantidad de recorridos de longitud 5. De longitud 5 porque le elevamos a la quinta. Si lo hubiésemos elevado a la cuarta, encontraríamos la cantidad de recorridos distintos de longitud 4. Entonces, vengo acá. No entró Julián. Así que si quieren, lo hacemos en el... Les muestro... Bueno, estoy a full. Bueno, profe. Paula, ¿cómo andás? Buenas tardes. Ahí está, Julián. Llegaste, Julián. Sí. Mira, Paula, terminá con eso, no hay ningún problema. Yo igualmente lo que voy a hacer es dejarle el enlace de la clase de teoría acá en el chat a los chicos, pero ya avisé en el otro chat que terminaba vos con este tema y después arranco yo. Buenísimo. Voy a poner entonces... Dejo de compartir un ratito. Me voy a anotar la matriz. Era 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 1, 0, 0. Dejo de compartir y comparto entonces para GeoGebra. Bien. Ahí se ve. Entonces, voy acá a estos 3 puntitos, voy a poner la vista. Creo, no me acuerdo si la vista algebraica ya me sirve para hacerlo. Tengo la memoria. ¿Cómo definimos la matriz? La vamos a definir así, como A igual a, y vamos a poner llaves. Una llave porque estamos indicándole al programa que vamos a querer hacer una matriz y vamos a poner una llave por cada fila que tengamos. ¿Se alcanza a ver bien ahí? A ver si cierro la vista gráfica. Sí, se ve. Bien. Me la tomo. Voy de vuelta. Ahí entonces teníamos la matriz de adyacencia que habíamos calculado, era 0, 1, 0, 0. Primer fila.
Separo la fila también con coma. Así que voy con la segunda fila. La segunda fila era 1, 0, 1, 1. Separo las filas con comas también. Voy con la tercera fila. 0, 1, 0, 0. Y la última, 0, 1, 0, 0. Ahí me definen la matriz, ¿la ven? Que está, es la matriz que habíamos obtenido, pero está mucho más prolija, evidentemente. Y si queremos calcular la matriz a la quinta, a ver si encuentro la tecla. Voy a estar... Ahí está, a la quinta. Lo pueden poner con arco circunflejo, dicen algunos. El simbolito, bueno, ahora se los dibujo. Y esa es la matriz que obtenemos. Es la... ¿Cómo es que se dice? El símbolo que se utiliza para escribir la potencia. Miren, en este caso nos dio siempre 9. Es muy, muy extraño. ¿Qué nos está... ¿Lo habrá tomado así? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que hay 9 recorridos. Voy a copiar acá. Lo voy a llevar a... Voy a dejar de compartir ahí. Lo voy a llevar a donde estábamos trabajando. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Y entonces decimos que esto nos está dando A a la quinta. Hicimos A por A por A por A. Lo voy a escribir acá. ¿Qué nos están diciendo estos? Que estos números 9. Nos están diciendo que hay 9 recorridos de longitud 5 del vértice 2 al vértice 4, o del vértice 4 al vértice 2, que es lo mismo. Me quedó muy simpático este ejemplo, porque quedó con la misma forma que teníamos antes. Hay 9 recorridos de longitud 5 del vértice 4 al vértice 2. Y hay 9 exactamente. Nosotros habíamos encontrado recién 2 distintos, ¿sí? Lo que estamos encontrando acá con esta matriz de adyacencia elevado a la quinta es que en realidad hay 9 recorridos distintos. La pregunta sería cuáles serían los otros, ¿no? ¿Se animan a buscarlos a los otros 7 que nos faltan? Pero bueno, lo que quería mostrarles era esto, ¿no? De la relación que hay entre un grafo, la matriz de adyacencia de ese grafo que nos indica, la matriz de adyacencia nos indica solamente cuáles son los vértices que están relacionados entre sí, y la matriz de adyacencia elevada a una potencia nos indica el número de recorridos de longitud n que hay de un vértice al otro, ¿sí? Si hubiéramos calculado, lo voy a poner acá, si hubiéramos calculado
a la cuarta, insisto, a la cuarta, tendríamos el número de recorridos de longitud 4. Bien, pasando por 4 aristas, si hubiésemos calculado a la cuarta. ¿Bien? ¿Se entendió? Paula, Sí, Paula, gracias. ahí preguntaban que no entendían cómo se calcula eso. Recuerden, para calcular a la cuarta, a la quinta, usted lo que tiene que hacer es multiplicar esa matriz de adyacencia que ahí obtuvo Paula, ¿está bien? La cantidad de veces que sea necesaria en función de la cantidad, o sea, de la longitud que tienen ustedes. Si queremos calcular recorrido de longitud 3, va a ser a al cubo. Si es longitud 4, a la cuarta, y longitud 5, como hizo el ejemplo ahí Paula, sería a la quinta. Y eso no es más ni menos que multiplicar esa matriz que calculó Paula 2 veces y a al cuadrado, 3 veces y al cubo y así. ¿Está bien? Igualmente ahí Paula estaba viendo, para el ejemplo, queda claro cuántos recorridos de longitud 5, por ejemplo, hay del vértice 2 al vértice 9, que hay 9, del vértice 4 al vértice 2, perdón, que hay 9 recorridos de longitud 5, pero el resultado de ese, Paula, no alcancé a ver cómo lo hiciste ahí con el GeoGebra, digamos, no sería ese el resultado correcto, pero para el ejemplo viene al caso, es simplemente que ustedes vean. Yo en la clase pasada, claro, exactamente, Juan Manuel, es así, es como si multiplicara esa matriz tantas veces. Yo en la clase le había dicho que si yo no lo voy a hacer calcular a la quinta, porque ustedes perderían 1 hora en el parcial haciendo la multiplicación esa de A por A, por A, por A, por A. ¿Está bien? Seguramente, si quisiera yo que ustedes me calculen los recorridos de longitud 5 que hay entre 2 vértices, y le voy a dar a la cuarta, ¿está bien? Como dato, de manera tal que ustedes a la cuarta la vuelven a multiplicar por A y ya ahí obtienen a la quinta. ¿Se entiende? Cosa que no tengan que estar haciendo las cuentas. Perdón, vos sabés que yo también me quedé con la misma sensación, digo, qué raro, no lo estará calculando, yo habré puesto el comando mal, pero me parece que está bien, porque calculé acá recién, qué pesadilla, calculé recién me tiró esto, sí, y calculé acá, A por A, por A, por A, por A, y me quedó esa matriz, parece como si lo hubiese hecho... Sí, me pareció raro el resultado, pero bueno, más allá del resultado, digamos, se entendió digamos, cómo se tiene que interpretar, ¿no? Pero voy a hacer de vuelta también, vamos a hacer otro ejemplo, por A, vamos a calcular, a ver si lo tira algo más divertido que esto. Por ejemplo, ya que había dicho a la cuarta la tengo acá. Y vamos a analizar un poco más. Aquí por lo menos aparecen algunos números más divertidos. A la cuarta es esta. Ahora voy al... Bueno, No estás lo mostré, calculando ¿cierto? desde ahí, Paula, porque ¿qué lo estás haciendo? Ahí estás presentando, ahí está. Sí, lo estaba haciendo con GeoGebra y estaba hablando sola, miren. Acá calculé al cuadrado y me dio esta matriz. Cuando calculé a la cuarta, que es la que copié para mostrar la otra, me dio esta otra matriz que aparece en 3 y un 9.
Y cuando multipliqué y calculé a la quinta, sí, realmente me da esa matriz rara que nos dio. Bueno, buenísimo. No, como está esa matriz así con tantos ceros, dije capaz que una de esas hubo algún error, pero no, está bien. Bueno. A mí me pasó lo mismo. Ahora esperen que vamos a, ya que estoy acá, déjame, Julián, que muestre con otro ejemplo. Bueno. Cuando calculamos, ya que lo decíamos ahí, ¿qué pasaba si calculábamos la matriz a a la cuarta? Entonces decíamos, bueno, a la cuarta nos va a dar el número de recorridos de longitud 4. Estoy mostrando ahí, ¿no? A la 4. ¿Qué nos está queriendo decir esta matriz? Miremos, por ejemplo, este 3 que está ahí. Ese 3 es, o nos está indicando, el 3 marcado en celeste, nos está indicando que hay 3 recorridos de longitud 4 del vértice. ¿Qué posición tiene ese valor? Es el 3, 1. Entonces son del vértice 3 al vértice 1. ¿Cuáles serían esos 3 recorridos distintos de longitud 4? A ver. Vamos a hacer. Acá. Del vértice 3 al vértice 1. 1, 2, 3, 4. Acá tengo 1. ¿Lo vieron? Con celeste. Marco con verde. Del vértice 3, 1, 2, 3, 4 es el que marqué. Después tendría el 1, 2, 3, 4. Y el último se los dejo para que lo piensen. Pero serían solamente 3 recorridos de longitud 4. ¿Se entendió? Voy a chusmear. Ahí estaríamos. Lo que quiero que recuerden entonces es que hay una relación entre la potencia que le ponemos a la matriz A y la longitud del recorrido. Si yo le elevo a la 7, a la matriz de adyacencia, voy a tener la cantidad de recorridos de longitud 7. Bueno, Pablo, por lo que veo estuvieron trabajando bastante con este tema de grafos. Así que bueno. Bueno, dejo de compartir. Nos vemos entonces. Buen finde. Bueno, Paula, y ya les compartí acá el enlace. Se los paso de vuelta a ver si lo puedo copiar. Ahí está, por las dudas, si alguno no lo vio. Ese es el enlace para ahora. Vamos a conectarnos un ratito, 40 minutos, más o menos hasta las 8, 8 y cuarto, para verle funciones. Bien, y yo les dejo entonces el apuntecito ahí abajo del trabajo práctico. Buenísimo. Nos Adiós. vemos. Chau, Chao, chau. Paula. Chao. Espero el otro enlace, chicos. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau.